sobre el fruto del Espíritu. Voy a pedir que busquemos en la palabra del Señor Santiago 1, 3, 4. Santiago 1. Para empezar. Y dice así, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, para que seáis para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Repito, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gracias al Señor por su palabra. Amén. Bueno, como dice aquí el versículo, dice que sabiendo que pasando por las pruebas es que se enriquece también nuestra paciencia. Ahí es donde crece. Sí, amén, así es, amén. Yo recuerdo que escribí hace un tiempo en una conversación. Siempre hago esto porque en mi familia escribimos mucho como familiares, nos gusta la literatura. Y una vez conversando con mi hija, saqué esto que ella me dijo, mamá, tú eres la reina de la paciencia. En aquel momento yo no sabía orar y yo le pedía mucho al Señor, Señor, dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia. Y como el versículo aquí dice, solamente con la prueba es que vamos a saber la paciencia. Ahí yo llegué y yo entendí que bueno, que todas las pruebas que venían o que vinieron a mi vida, todo era para enriquecer ese don que yo digo que yo tenía, pero que quería tenerlo a prueba. Y yo decía, Señor, ¿por qué tanto? Y entonces era como que, aquí está, hija, pero vea que usted se vuelve más fuerte, se vuelve más inteligente, se vuelve más esto. Porque así es. Así es, amén. Lastimosamente en los momentos más difíciles uno dice, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Se pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me merezco yo esto? Y yo siempre le digo a mi esposo, amor, mire, a veces es bueno que hablemos de nuestros testimonios porque así llegamos realmente a las personas que a veces necesitan identificarse con nosotros. Porque cuando hablamos de nuestras pruebas, ahí se muestra y dice, aquí estuvo el Señor en todo momento, acompañándote, enseñándote. Y yo, por ejemplo, ahora cuando estoy en una situación con mis hijos, le digo, ya no digo, me agotas la paciencia, ya no digo eso. Yo digo, ahora estás poniendo a prueba mi paciencia. Y se queda, sí, mamá, sí, porque yo estoy tranquila. Y yo, por ejemplo, busqué unos sinónimos de paciencia, y la paciencia tiene los sinónimos son temple, aguante, tolerancia, entereza, perseverancia. Bienvenida, hermana María. Gracias. Y entonces eso pasa, que nosotros en una situación llegamos y decimos, bueno, cuando estamos enriquecidos así con el Señor, bien así agarraditos, uno tiene la paciencia por naturalidad, ¿verdad? Pero cuando estamos un poquito así como que nos preguntamos, que cuando llegamos a hacernos esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, verdad? Ahí entonces nosotros decimos, bueno, el Señor me está probando, el Señor está haciendo esto. Y entonces cuando tenemos confianza en el Señor, ahí es donde decimos, ya, el Señor está haciendo, está obrando. Y ahí tenemos que mantener la calma. Y paciencia viene de la palabra paz
y ciencia. ¿Ya? La paz es armonía y bienestar. Imagínense tener armonía y bienestar en situaciones donde hay tempestad. Pero entonces viene lo que es la ciencia, pero en el lado de nuestra fe, que es el don de Dios que permite conocer la realidad a través de la razón. Es un don profundo de revelación. Ahí nosotros conocemos la verdad del Señor cuando nosotros estamos en un proceso difícil, porque la paciencia, obviamente, como el primer versículo que le leí, está en las pruebas, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que demostrar que somos hijos del Señor y tener confianza en el Señor y estar ahí agarrados de esa razón y de esa profunda revelación del Señor que nos dice: yo estoy contigo, confía en mí. Yo, aunque esto sea algo difícil para ti, siempre va a ser algo bueno para ti, ¿verdad? Y entonces ahí cuando uno entiende eso, uno dice: parece que me gustó mucho la canción que cantamos ahorita al final, de que el Señor siempre nos llama, de que el Señor siempre, ¿verdad? Porque a mí me pasaba que yo más joven, yo escuchaba mucho, tenía amistades cristianas. Yo vengo de una casa católica, pero yo veía a mis amiguitas cristianas, porque esa es la verdadera palabra cristiana, y yo las veía y me evangelizaban y yo les decía: no, yo soy cristiana, les decía yo. Pero sí, yo veía la confianza de ella, la confianza que yo decía: pero ¿por qué se creen así? ¿Por qué se creen? Y me preguntaba: ¿y por qué estas personas se sienten como que lo pueden todo? Ahora yo lo entiendo. Ahora yo lo entiendo porque yo digo: claro, es que uno dice: soy hija del papá, soy hija del Rey de Reyes, y por lo tanto, aunque esté pasando por una dificultad, que esté en medio de tribulación, el Señor está ahí resguardándonos y nos tiene como la niña de sus ojos, ¿verdad? Yo ahora lo entiendo, ahora digo: sí lo entiendo, estoy agarradita. Y ese es el mensaje que yo básicamente le digo a mis hijos. Yo, gracias a Dios, que he incrementado mucho lo que es este don de la paciencia, y los frutos son como cuando uno siembra, definitivamente. El sembrador es un paciente, porque el sembrador siembra una semilla y sabe y tiene la seguridad de que esa semilla va a crecer en un determinado momento, pero sabe que va a crecer, sabe que no va a ser de un día para otro, pero sabe que va a crecer. Y así tiene que ser para nosotros todas las situaciones y todos los momentos. Entonces hay que ser paciente, sin esperar mucho, ¿verdad? Uno nada más dice: Señor, usted es el que tiene la voluntad, y por lo tanto, así como el sembrador sabe que va a crecer esa semilla, así va a ser nuestras situaciones. Nuestras situaciones, en cualquier momento uno dice: bueno, yo se lo pongo en manos de Dios. Así yo he hecho últimamente, hasta con mis hijos. De repente están en una edad, mis hijos mayores están en una edad bastante difícil. Sí, compleja. Pero yo digo, yo sé que como vamos bien, porque yo se lo entregué al Señor. Y ahí es donde mis cargas se han liberado. Yo me siento más tranquila. Y aquí me dice: la paciencia es esperar con calma y serenidad. Es manejar el estrés de manera tranquila. Es sufrir sin quejarse, sin enfadarse. Hoy. Es difícil, pero ¿sabe qué? Como vuelvo y le hablé sobre la profunda revelación, cuando el Señor nos revela a nosotros como hijos de Él, que, mire, ¿sabe qué? Si yo me hago cargo, entonces ¿usted qué tiene que hacer? Ser paciente. Yo me hago cargo. Los hombres de Dios que tuvieron paciencia. Caleb perseveró y esperó el cumplimiento de la promesa de Dios. Job, uno de los más conocidos
que es de los más considerados como mucho y mejor modelo de paciencia antes que el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo fue después el modelo, usted sabe. Y Isaías, Jeremías, Miqueas. Pero sí, yo recuerdo que cuando la primera vez que escuché sobre Job, yo decía, ay Dios mío, yo no me imagino perder a mi familia en un abrir y cerrar de ojos. Y que yo no diga, Señor, mátame a mí también, llévame, no me imagino, de verdad son situaciones, pero Él es un ejemplo. Él es un ejemplo de que, imagínense, Él perdió su familia, perdió todo lo que tenía y después llegó el sufrimiento hasta su propia carne. Yo cuando he tenido molestias, que me he quemado la mano, que me he tropezado la uña, yo digo, ¡ay, qué doloroso! ¡Ay! Y de repente uno anda con un mal humor porque anda con la uña partida y yo digo, imagínate tú tener semejante enfermedad desde arriba hasta las plantas de las pies y que no digas nada en contra del Señor. Oye, sí vale la pena nombrar a Job como vivo ejemplo de ese. Yo le digo al Señor, bueno, gracias Señor por las pruebas no tan grandes para con nosotros, ¿verdad? Porque Él dijo que nosotros no íbamos a pasar tantas pruebas, o sea, nos iba a dar a la medida de cada uno, ¿verdad? O sea, yo creo que las que estamos aquí sabemos que cada cosa que tengamos de prueba es porque el Señor sabe que lo vamos a soportar. Así. Yo cuando salí del país, mi hermana mayor me dijo, estaba yo afuera en Perú y ella me dijo, oye hermanita, yo reconozco que de los hermanos la única que podía hacer eso eras tú, salir sola y que podía así sola tú, yo no, ni mi hermano, mi otra hermana, no. Y yo me puse a ver, ¿será? Y me dice, sí hermanita, eras tú la única que podía hacer eso. Y yo me acuerdo que en un momento de aflicción bien fuerte en Perú, yo decía, bueno, uno, es que el Señor está tratando conmigo y yo lo tengo que buscar en este momento. Y dos, yo sé que ellos están orando por mí, en mi familia está orando por mí. Y bueno, el Señor hizo grandes obras, incluso presentarme a mi esposo en Perú fue una petición cumplida del Señor, porque ese era mi esposo y así fue. Y yo cada día digo, bueno, era así. Y mi hermana me dice, sí, hay que tener paciencia, hay que esperar, hay que saber esperar. Las enseñanzas específicas de la paciencia es vivir en armonía con el tiempo. La paciencia nos ayuda con el tiempo a no malgastar el tiempo, a no apresurar ni a desesperarnos por los retrasos. Esa es una. A vivir en armonía con el tiempo. A veces queremos que las cosas sean muy rápidas. A mí cometí muchos errores por la rapidez en que yo llevaba mi vida. Pero me di cuenta que no era así, que era que todo tenía que ser un orden. Porque el Señor es orden. Esa es la revelación. El Señor es orden. Hay que hacer las cosas y en su tiempo y a la voluntad de Él. Aguantar la demora con tranquilidad. La paciencia nos permite soportar las ásperas y contratiempos sin enojo y frustración. Esto es lo más difícil que creo yo que le cuesta a un joven entender. Que uno tiene que, hay que ser tranquilo, no hay que ponerse áspero porque estemos pasando por esta situación. Respira, camine, y más que como nosotros en la fe, nosotros tenemos que demostrar siempre esa tranquilidad, no alterarnos tan rápido porque nos están observando y se supone que nosotros tenemos que hacer que se acerquen a nosotros por nuestra postura, ¿cierto? Y que mostremos al Señor con nuestro comportamiento, ¿cierto? A mí me gustó una vez que aprendí algo que decía, una familia le estaba enseñando la fe a un joven.
Le dijo, en esta casa se hace todo con la pregunta que dice, ¿qué haría Jesús? Y yo siempre me agarro de ahí y le digo a los muchachos, cuando vayan a hacer algo, cuando andas en la calle, sí tenemos que pensar, ¿qué haría Jesús? Porque nosotros somos, de verdad nos observan y nos dicen, ¡ay! Esa y que cristiana. Sí, pues, sí nos miran. Antes yo decía, a mí no me importa que digan de mí, pero después, hace 13 años más o menos que di el primer paso hacia la búsqueda del Señor, entendí que sí nos observan. Si nos observan, o se alejan, o los apartamos por nuestra manera de a veces reaccionar. Y por eso es que aquí es muy importante aguantar la demora con tranquilidad, sin asperezas, sin enojos y frustraciones. Tenemos que, mire, ahorita mi bebé estaba, hay que respirar. Yo, cuando uno entiende esto, que somos la imagen de verdad, somos imagen del Señor acá, de verdad. Y la gente nos está observando. Dice, perseverancia y fortaleza. La paciencia nos fortalece ante la adversidad, nos ayuda a soportar las pruebas y a no perder la esperanza. Hay que tener esperanza. Hay que tener esperanza. Una vez dije, hoy ya estoy perdiendo la esperanza con la situación país. Y después dije, bueno, ¿por qué voy a perder la esperanza si el Señor me dice, no es el momento? Usted quédese tranquila porque yo soy el que le va a decir cómo se hacen las cosas aquí. Llevo siglos ordenando esta tierra, lo que se tenga que tardar. Y hay que tener esperanza, que la esperanza no muera dentro de nosotros, es lo primordial. La paciencia nos ayuda a crecer espiritualmente. Aprendemos a confiar en Dios y aceptar su voluntad y esperar sus bendiciones. Sí. Amén. La voluntad del Señor. Yo últimamente he estado más tratando de ¿cómo les digo? Meter más adentro y procesarlo más sobre la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta aceptar que pasan cosas y es de la voluntad del Señor. A veces sí, pero ¿por qué? Y nos preguntamos y seguimos. Pero es voluntad del Señor, todo, sea bueno, sea malo. Sea bueno, sea malo. Pero algo está ahí, algo está trabajando el Señor. Y cuando el Señor se queda a veces en silencio, Él está trabajando. Hay una canción que me gusta así. Cuando el Señor se queda en silencio es porque Él está trabajando. Yo hoy veo a mi esposo cómo está, la persona en la que el Señor lo está transformando. Y yo doy gloria a Dios. Porque Él era una buena persona, pero hoy es un hijo del Señor. Y yo digo, oye, qué increíble, solo el Señor puede hacer el cambio en la vida de las personas. Como una hermana, mi hermana mayor, fue la primera en dar el paso en mi familia. Y ella fue, mire, bien paciente, mi hermana. La llamaron hasta, ¿cómo se llama? La palabra esta que cuando se rebelan al contrario, eres una traidora, la llamaron a mi hermana. Después llegué yo, después llegó mi hermano, después llegó mi hermana, llegó mi mamá. Eso es trabajo, hermano. Eso es ser paciente. Eso es paciencia. Yo le digo a ella cuando le escribo, hermana, ¿sabes qué? Yo sé cuánta paciencia tuviste y cuánto el Señor puso en tu corazón que oraras por cada uno de tu familia y cada uno llegara a ti. Y entonces yo hoy digo, yo quiero que toda mi familia, los que estén en mi techo, desde el inicio, todos sean para el Señor. Y yo sé que pacientemente cada uno se irá convirtiendo al Señor. Así sea, amén. Fortalecer la personalidad. La paciencia nos ayuda a ser más constantes, firmes y resilientes ante las pruebas y desafíos.
La paciencia también nos ayuda a encontrar gozo. Nos permite encontrar y disfrutar el gozo en pequeños momentos y apreciar la belleza de la vida. A veces vemos todo oscuro, todo oscuro. Pero llega y tu hijo se te acerca o tu hija se te acerca y usted dice, wow, el Señor me dio esta niñita sana, este niñito sano. Me dio ahorita estaba recordando que ya voy a cumplir un año que despedí a mis papás de nuevo, que se fueron a Venezuela. Y yo dije, fui paciente primero para que mis hijos vinieran. Fui paciente para que después vinieran mis papás. Tuve 6 meses con ellos. Y los disfruté. Y hay que dar gracias por esas cositas de verdad. Aunque uno diga, ay, poco tiempo. Pero lo disfruté, lo gocé. La paciencia también nos forma para demostrar fe y confianza en Dios para otros. Que otros vean en nosotros la confianza y la fe al Señor. Que oremos cada día de que seamos instrumento del Señor para con otros. Yo doy muchas gracias a Dios por mis hermanas, a ustedes, ¿verdad? Mi hermana Elizabeth, que me ha consolado en momentos. Mi hermana Giselle también. Y yo sé que cuando hacemos eso, yo sé que nos resguardamos y agarramos fuercita con nuestros hermanos. De verdad, el Señor es así de bonito. ¿Ya? Y que seamos nosotros instrumentos para otros. Yo siempre cuando veo a alguien que no anda en caminos del Señor, yo digo, Señor, por favor, sigue teniendo paciencia para que esa alma no se pierda. Y cuando nosotros vamos por la calle tenemos que ser lo más posible de así, de corazón. Señor, por favor, sigue con tu amable paciencia, Señor, y rescata a esta persona. Así tenemos que orar por el alma de las personas. De repente les quedará poco tiempo, pero mira, el alma de la persona es la que va a ir directo allá. Si llega a aceptar al Señor, ¿verdad? La paciencia requiere de dominio propio, inteligencia emocional para gestionar nuestras emociones. Cuando desarrollamos la paciencia, eso sucede. Comenzamos a tener dominio propio. Y también nos enseña a tener tolerancia y comprensión con los demás. Nos ayuda a ser más tolerantes, a entender las limitaciones y a no juzgar. A veces, esta persona es así, esta persona es asá. Yo, por ejemplo, en mi trabajo en Venezuela, yo sí sabía que era educadora porque yo decía, con los niños es súper fácil trabajar, porque con los niños, que seamos como los niños es que tenemos las puertas abiertas con el Señor, ¿verdad? Los niños son de un corazón, gracias. Los niños son un corazón limpio, con unas mentes amorosas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? A mí me gustaba trabajar con los niños porque yo sabía cómo eran. Porque si yo les llamaba la atención, los corregía, ellos inmediatamente se afligían, pero después me abrazaban y me daban un beso. Pero qué complejo trabajar con adultos. Los adultos somos más difíciles y complejos. Así es. Amén. Y yo éramos como 10, 12, más o menos, 10 o 12, sí, y el 80% era cristianas. Y yo decía, bueno, hay que tener paciencia porque eran de diferentes denominaciones. Y yo, bueno, el amor del Señor sea el primero que esté ahí.
¿verdad? Y íbamos. Entonces me decían, Marien, ¿y cómo tú hiciste que fulanita fuera a tu iglesia? Bueno, yo nada más le di amor, le hablé del Señor y ella quiso ir a mi iglesia, le decía yo, sin apresurarla, sin decirle cosas, ¿verdad?, incómodas o juzgarla. Por eso es que es muy importante la tolerancia y la comprensión. Entonces yo decía, no, yo simplemente le voy a indicar a la persona su necesidad de por Dios, por el Señor. Cuando la gente identifica que tiene necesidades en su vida y que el único que le va a llenar esas necesidades es el Señor, ahí es. Mira, mamita, yo le decía, mamita, a esa amiga, yo le decía, mira, mami, aquí es sencillo, yo no te voy a obligar a que vayas a mi iglesia, pero sí te voy a decir, tú necesitas del Señor. Tú necesitas que el Señor trabaje en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Y ella, sí, pero es que a mí no me gusta que me obliguen, ¿no? Pero es que tengo que ir todos los sábados o domingos. No, cálmate. Primero ahí, contigo ahí nada más el Señor, mira, Él va poco a poco, te va diciendo. Y cuando ella fue a mi iglesia, esa mujer estaba, ay, no puedo creerlo, yo la invitaba. Y yo la llevé y hasta la fui a buscar. ¿Y cómo ella llegó a tu iglesia? Y yo le decía, por eso, porque hay que estar tranquilo, porque el Señor es el que va a trabajar. Usted lance la semilla y sea paciente. Así es. Y no veamos su pasado, no juzguemos cómo ella actúa, porque ella actúa así. No, sencillamente hay que ser paciente, que el Señor es el que va a hacer lo demás. Uno da su palabra y Él es el que va a hacer. Así es. Y aquí dice que la paciencia, aquel que practica la paciencia disfrutará de las bendiciones y también disfrutará del crecimiento espiritual, viviendo una vida más plena y satisfactoria. Así es. Así es. El Señor es tan bonito que dice, bueno, cuando Él nos ve que nos está moldeando, nos comienza a bendecir, nos comenzamos a recibir. Y la gente a veces se pregunta, ¿y por qué? Pero es eso, porque hemos desarrollado los dones que Él nos da. Hemos desarrollado los regalos que Él nos da con su Espíritu Santo, ¿verdad? Porque nosotros decimos, si el Espíritu Santo habita en nosotros tenemos que demostrarlo. Así. Y para finalizar, hermanas mías, vamos a buscar los versículos que les cité. Gálatas 5, 22, 23. Ahí mismo está, en la hojita que les di también. Sí, amén. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sí, amén. Así es. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, amén. Con paciencia, Señor. Así es. Amén. Sí, Señor. Y Romanos 15, 4, 5. Porque las cosas que se describieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Que el Señor me las bendiga, hermanas mías. Amén. Esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Las quiero mucho. Y que se desborde en cada una de ustedes el don de la paciencia. Sí, amén. Amén. Sí, Señor, amén.